Teorías de la educación, teoría conductista y teoría del aprendizaje significativo, presentado por Nancy Janet Mogollón, 2018. Teoría de la educación, parte de los intereses, las necesidades y los ideales. Propone cómo debe ser el individuo teniendo en cuenta la parte histórica, social, política y ideológica en un tiempo y en un contexto, donde el individuo conoce cómo es la realidad educativa. Todas las actividades de las teorías educativas hacen referencia al modelo del hombre que queremos formar. En la educación no se puede prescindir del hombre que es y de su entorno, pero mucho menos del hombre que debe ser. No coincide con las teorías científicas que explican el mundo y expresan diferentes leyes, pero aprovecha algunas de ellas como son la psicología, la sociología y la biología y luego las aplica al entorno educativo. Teoría conductista es la teoría del aprendizaje fundamentada en que un estímulo es seguido de una respuesta. Toda conducta se compone de respuestas objetivamente analizadas. El conductismo parte de la concepción empírica del conocimiento. Su mecanismo central es el aprendizaje. A este proceso conductista de aprendizaje se le llamó hábito y más tarde se refirió a este como un condicionamiento. De esto surgen unos representantes como son Iván Pavlov, John Watson, Edwin Gutierrez, Edward Stordale, Skinner y Lead Miller. Por su parte, Watson estudió la conexión entre el estímulo y la respuesta. Él y sus seguidores mantienen que el aprendizaje es el resultado de un condicionamiento clásico, es decir, forman nuevas conexiones entre el estímulo y la respuesta a través del mismo condicionamiento. Por su parte, Skinner en el conductismo dice o aconseja que se debe tener tres elementos fundamentales: el estímulo discriminativo, la respuesta operante y el estímulo reforzante. Skinner ejerce gran influencia en el campo educativo, que con el auge de la computadora recorre nuevas perspectivas. A mitad del siglo pasado, las múltiples anomalías empíricas y los factores externos como las nuevas tecnologías cibernéticas, las teorías de la comunicación y la lingüística han sustituido los conocimientos que en parte se tenían sobre la información o que apoyaban el conductismo. Entonces, por esta parte, el conductismo entró en crisis. De esta forma, entra un nuevo periodo de ciencia normal bajo el dominio de la psicología cognitiva que llega hasta nuestros días. Teorías del aprendizaje significativo. Su principal representante fue Aswell. Él postula que el aprendizaje debe ser significativo, más no memorístico o tradicional como se tenía antiguamente, y para ello se deben tener en cuenta los presaberes o los conocimientos anteriores que tengan los estudiantes o que tengan los aprendices. Para esto propone unas condiciones de aprendizaje: significatividad lógica, que puede relacionarse con los conocimientos previos; significabilidad psicológica o adecuación al desarrollo del estudiante; una actitud positiva y motivación, que es lo principal en el estudiante. Si el estudiante no tiene interés por aprender o por adquirir nuevos conocimientos, no se va a lograr un aprendizaje significativo. Aquí entra un papel importante los materiales, el maestro, el entorno en que se encuentra el estudiante. Todo influye para que él adquiera un aprendizaje significativo y luego pueda incorporarlos a su entorno, a su vida diaria y a lo que él quiere adquirir o quiere formar. Surgen unos tipos de aprendizaje significativo. Uno de ellos es el aprendizaje por representación, que es donde el individuo o el aprendiz adquiere cierto vocabulario. Luego de ese aprendizaje de conceptos, que es a partir de las experiencias o los preconceptos que el niño trae o que el niño ya ha adquirido. Un aprendizaje por proposiciones, que es cuando el estudiante o el aprendiz conoce el significado de los conceptos, puede formar frases, puede formar otros conceptos y aplicarlos a su vida diaria y así adquirir un aprendizaje significativo. Dentro de los representantes principal está Aswell, está Novak, está Govin y está Moreira. Algunos de los aportes que ellos dieron son los siguientes. Aswell dice que el mecanismo de aprendizaje que dota de significado requiere una unión no arbitraria y sustantiva de la información, que luego la estructura y la pone al servicio
del aprendiz. Novak dice que es la integración constitutiva de pensar, hacer, sentir, lo que conduce al engrandecimiento del ser humano. Govin es una relación triádica entre el profesor y el aprendiz. Él dice que aquí entra un papel o juega un papel muy importante lo que son los materiales que el maestro le facilita al estudiante para su proceso de aprendizaje, todo lo que él pone al servicio de él. Y Moreira hace un cuestionamiento crítico y un planteamiento de reflexiones sobre el propio aprendizaje, que él mismo se cuestione, que él mismo se plantee interrogantes sobre la vida diaria, sobre los problemas que se le presenten a diario. Aquí tenemos de David Swadwell una frase muy significativa que dice: para conseguir el aprendizaje se debe tener un adecuado material, las estructuras cognitivas del alumno y sobre todo la motivación. Y Novak también plantea lo que son los mapas conceptuales, los pone al servicio del individuo y de los grupos en general, que deben ser no solo aplicados en el campo educativo, sino también social, empresarial, en todos los campos. Como conclusiones tenemos: a pesar de que los conocimientos y la ciencia han logrado un crecimiento exponencial, ellos no han logrado resolver los problemas más álgicos de la sociedad. Es por eso que debemos tener en cuenta todo el conocimiento que el estudiante adquiere, ponerlo al servicio de la sociedad. Se trata de que las organizaciones y la sociedad puedan adoptar diferentes políticas y estrategias que permitan avanzar en estos proyectos, que se avance, que se intensifique como la ayuda a la educación, se brinden diferentes estrategias, que se vincule al maestro en diferentes capacitaciones, que se le brinden facilidades económicas, la infraestructura, capacitaciones, todo al servicio para que él pueda lograr con sus estudiantes un aprendizaje significativo. Porque si el maestro no tiene recursos, no tiene los implementos necesarios para llegar al estudiante, no va a poder tener o no va a lograr un aprendizaje significativo. Otra estrategia es desarrollar y promover el conocimiento y la investigación en todos los escenarios. No solo la investigación se debe trabajar en el bachillerato, en la universidad, se deben formar semilleros de investigación desde la parte del preescolar, propiciando la ciencia, el conocimiento y la sabiduría. Un sistema de educación y formación significativa basada en las competencias y considerando las 3 dimensiones básicas que son el saber, el hacer y sentir, para que él pueda desempeñarse en esta sociedad sin ninguna dificultad. Y otra cosa aquí importante en estas conclusiones es el manejo de las TIC, aplicación de las TIC en todos los campos educativos. Gracias. Una de las teorías de la educación es la interacción social, que se da cuando 2 o más personas se relacionan entre sí. Gracias a estas, cada individuo va formando su identidad específica en la interacción con los demás y influyen mutuamente, adaptando su comportamiento frente a las demás personas. Algunos teóricos que han estudiado y nos hablan sobre interacción social son los siguientes. Durkheim nos dice que gracias a esta se permite un cambio en los niveles de acción del individuo. George Simmel nos dice que la sociedad es idéntica a la suma de todas las interacciones. El alemán Kurt Lewin nos aporta las dinámicas de grupo y comprueba que efectivamente es más fácil modificar las costumbres de un grupo pequeño tratándolo en conjunto que cambiar las conductas de sus miembros de manera individual. Alfred Schuss nos dice que gracias a la interacción es posible desarrollar una capacidad reflexiva para verse a uno mismo y de esta manera distribuir o dar forma al sentido de la realidad social que nos rodea. Otros teóricos que nos aportan son Piaget, Vygotsky, Brunner. Todas las teorías de ellos están ligadas porque enfatizan que el desarrollo consiste en cambios cualitativos en el conocimiento infantil y han dicho que el desarrollo de la cognición y el lenguaje depende mucho de la interacción o de las influencias sociales en las que los niños se desarrollan. Brunner, por su parte, nos dice en su aprendizaje por descubrimiento que el niño debe ser activo en su proceso de aprendizaje, lo que obliga a que esté interactuando con lo que lo rodea y con las demás personas. Vygotsky nos dice que el habla tiene un origen social y que el lenguaje precede al pensamiento racional e influye en la naturaleza del mismo. Propuso y sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social.
Goffman, por su parte, afirma que una buena parte de la conducta de cada persona depende de las relaciones con los demás. Por eso es tan importante tener en cuenta la interacción social en los procesos de aprendizaje de los educandos. Ahora bien, tenemos la teoría de las inteligencias múltiples, la cual es aportada por Howard Gardner, quien concibe la inteligencia no como algo unitario, sino que para él la inteligencia agrupa diferentes capacidades específicas, es decir, un conjunto de inteligencias múltiples, que son distintas, diferenciadas entre sí e independientes, pero que se relacionan unas con las otras. Esta teoría la basa en 8 principios básicos, que son los siguientes. Primero que todo, cada persona posee 8 inteligencias. Las 8 inteligencias trabajan conjuntamente de manera compleja. La mayor parte de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta un nivel adecuado. Hay muchas maneras de ser inteligentes dentro de cada categoría. Las inteligencias de las que nos habla Howard Gardner las mencionamos a continuación y es importante tenerlas en cuenta en los procesos educativos. Tenemos la lógico-matemática, donde están aquellas personas que les gustan resolver problemas, cuestionar, trabajar con números, y son personas que aprenden mucho más fácil trabajando con lo abstracto, clasificando. La lingüístico-verbal, donde están los que les gusta leer, escribir, narrar historias, armar rompecabezas, memorizar. Aprenden mucho mejor leyendo, escuchando, escribiendo, discutiendo o debatiendo. Tenemos por otra parte la visual espacial, en la que están aquellos que les gusta trabajar con imágenes y se les facilita la lectura de mapas o gráficos. Son personas que aprenden mucho más fácil a través de la expresión artística. La corporal kinestésica, donde se destacan aquellos que son ágiles y tienen habilidades deportivas, aprenden mucho mejor procesando información a través de los sentidos y a través del movimiento. Otra de las inteligencias es la musical, donde están las personas que les gusta interpretar algún instrumento, cantar, y aprenden mucho mejor escuchando melodías o a través del ritmo. Otra es la interpersonal, donde están las personas que tienen la capacidad de relacionarse con los demás, se les facilita entender a los demás, organizar, les gusta compartir, comparar, entrevistar o cooperar. La interpersonal, donde están aquellas personas que no les gusta mucho el trabajo en equipo, pero reflexionan y siguen sus intereses y trabajan de manera independiente, mucho más fácil que cuando lo hacen en equipo. Y la naturista, donde están aquellos que les gusta la flora y la fauna y les gusta mucho trabajar al aire libre. Es importante tener en cuenta estas teorías educativas, sobre todo porque si las trabajamos y las conocemos en nuestros estudiantes, podemos generar procesos más significativos de aprendizaje. Gracias. Teoría del cognitivismo en la educación y teoría del procesamiento de la información. El cognitivismo. Esta teoría nace a comienzos de los años 70. Nace como una teoría que sustituye al conductismo. Sus principales representantes son Piaget, Brunner, Osberg, Vygotsky y Max Wethermill, con su teoría del Quetzal. Sus ideas principales. Esta teoría tiene como base el estudio de la cognición. Se refiere a los procesos como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento e inteligencia. El rol del estudiante cognitivista es que es un sujeto activo en el proceso de la adquisición de la información. El rol del maestro es que el maestro se centra específicamente en la confección y organización de las experiencias didácticas. Representantes del cognitivismo. Tenemos a Jean Piaget. Jean Piaget en su teoría nos dice que se centra en el estudio de cómo se conoce el mundo a través de los sentidos, atendiendo así a una perspectiva evolutiva. Tenemos a Jeremy Brunner, el cual nos dice en su teoría que se aprende a hacer las cosas o se adquiere el conocimiento a través de la actuación, de la imitación y de la manipulación de los objetos. Divide su teoría en dos: su teoría icónica y su teoría simbólica. El icónico es aquel que aprende a través de imágenes y de dibujos. Y lo simbólico es cuando el aprendizaje se representa a través de la palabra, ya sea en forma oral o sea en forma escrita.
David Oswell. David Oswell, en su teoría más conocida como la estructura cognitiva del individuo, nos explica que se da a través de la asimilación de nuevos conceptos y de proposiciones. Así se llega a una estructura conceptual. Tenemos a Max Weber con su teoría muy famosa por los psicólogos Gestalt. Esta teoría se refiere a cómo el ser humano percibe las figuras, cómo percibe las palabras y cómo las representa. Esta teoría es muy utilizada por los psicólogos porque a través del significado que se le dé a la figura va adquiriendo su conocimiento. La teoría del procesamiento de la información se populariza en los años 50 y es una reacción a la postura del conductismo. La teoría del procesamiento de la información es un conjunto de modelos psicológicos donde conciben al ser humano como un procesador activo de la información. Esto es denominado input, quiere decir que es la información que entra al ser humano. Esta visión se opone a la concepción pasiva del conductismo. Tenemos el modelo multialmacén de Atkinson y Sheffield. En este modelo, Richard Atkinson y Richard Sheffield proponen un modelo donde dividen la memoria en tres componentes. El primer componente es el registro sensorial. Quiere decir que el registro sensorial es donde la información entra. El segundo es un almacén de corta duración, también llamada o denominada memoria a corto plazo. La tercera es un almacén de larga duración, también conocida como la memoria a largo plazo. Tenemos el modelo número 2, los niveles de procesamiento de Craig y Lockhart. En este modelo tenemos que este modelo es añadido después del modelo multialmacén y nos permite ver la idea de la información puede ser procesada en grados crecientes y en grados de profundidad. Cuando la información o el proceso es más profundo, es más favorable para el aprendizaje. En el modelo conexionista de Rumelhart y McLellan, nos presentan una publicación denominada procesamiento distribuido en paralelo, la cual se fundamenta en la microestructura de la cognición y presenta un modelo de las redes neuronales. Tenemos ya por último el modelo multicomponente de Buckley. En este modelo nos presenta un sistema ejecutivo central que supervisa el input, es decir, la información que se adquiere. Hola, hoy vamos a hablar un momento sobre las dos teorías muy importantes para la educación. Tenemos la teoría del constructivismo, apoyada por dos grandes pensadores como es Lev Vygotsky, de origen judío, y Jean Piaget, de origen suizo. Estos dos pensadores guiaron mucho de su proceso en la teoría del constructivismo. Hablando de Piaget, decía que el aprendizaje puede facilitarse, mas no imponerse. En el momento de que se imponga, pues se pierde la autonomía del ser humano como tal, o del estudiante o del niño. Entonces debe facilitarse, mas no imponerse. Piaget hablaba debe favorecer al desarrollo cognitivo a través de unos presaberes que toda la persona o el niño trae. Esos presaberes deben de ser apoyados por el rol del docente, pero sin que el niño pueda reconstruir su presaber. Todo ser humano tiene presaberes. El rol del docente es cómo orientarlo para que él pueda, desde su capacidad propia, autónoma, ir construyendo su propio conocimiento y lograr así la construcción o reconstrucción de sus propios saberes. Jean Piaget hablaba que la educación debe ser capaz de crear hombres creativos y inventivos,
descubridores, donde tengan la capacidad de inclusive investigar, de crear y de descubrir por sí mismos de acuerdo a la experiencia social con la que ha venido creciendo y formándose. Por eso es importante tener en cuenta los presaberes, pero la interacción social con la que el niño o la persona va creciendo. También de tener la capacidad de criticar y de verificar lo que son los conocimientos. Habla sobre la concepción de la enseñanza, que el aprendizaje estricto no cabe dentro de la teoría del constructivismo, porque debe estar abierto hacia la construcción continua a través del ambiente o la interacción social. Habla de la concepción del alumno, que debe ser un constructor activo constantemente, que pueda poner a prueba todas sus actividades, teniendo autoiniciación o autoiniciativa, que debe tener confianza en sí mismo para así estar siempre abierto a descubrir nuevas cosas que le ayuden a construir su proceso de aprendizaje. La concepción del maestro, respetar los errores y las estrategias que se pueden presentar durante el aprendizaje. Durante el aprendizaje es muy normal que se cometan ciertos errores durante esa reconstrucción o esa construcción del mismo. Entonces el maestro debe respetar esos errores, promover un ambiente de reciprocidad y de respeto, donde todo lo que aporta cada persona en esa interacción social sea a beneficio y sea de la mejor manera tratada. Lev Vygotsky, el otro pensador, coincidía con la reconstrucción del conocimiento que planteaba Jean Piaget. Presentó la zona de desarrollo próximo, donde habla de 3 niveles muy importantes. El primero, el nivel real, que es el primer nivel con el que la persona está y conoce pues muy poco sobre las cosas. Ese primer nivel es generalmente cuando estamos niños, a eso se le llama el aprendiz. Por eso es importantísimo el experto en la educación, el docente. Este experto, ¿qué va a hacer frente al aprendiz en esta zona de desarrollo próximo? Darle el andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Andamios donde el niño tenga la capacidad de ir evolucionando por sí mismo, pero que pueda trepar de acuerdo a unas herramientas que son presentadas a ese andamiaje que el docente, el tutor, el orientador le pueda facilitar para ir avanzando de nivel. No estar ya en el real, sino subir al nivel potencial, que es a donde él ha podido reconstruir su propio, o pueda reconstruir su propio conocimiento. Y pues, finalmente se encuentra un nivel que es la zona máxima, que es un nivel donde a través del tiempo, de mayor experiencia, de mayor preparación, de mayor construcción de conocimiento, logrará, en dado caso, la persona que quiera reconstruir su aprendizaje. Seguimos con la teoría del aprendizaje social por Albert Bandura. Albert Bandura es de origen canadiense. Albert Bandura presenta cómo la teoría del aprendizaje social se basa en cómo un individuo a través del tiempo y mediante la interacción con los demás construye también su propio conocimiento. Tiene cierta parecido al constructivismo, pero esta teoría que presenta Bandura habla de cómo a través de los modelos se pueden adquirir los aprendizajes de conocimiento. Presentó un experimento donde les pasaba una película a los niños con el muñeco Gogo, y allí en esta película pues los niños observaban ciertas acciones que posterior al finalizar se les presenta un muñeco Gogo a los niños y los niños actúan de la misma manera como fueron vistas las imágenes de los niños en la película. Entonces él habla de una interacción recíproca, y esa interacción recíproca tiene que ver 3 aspectos. Habla de una triada. La triada es el ambiente donde está la persona, el sujeto o el niño, la conducta con la que él ha venido creciendo o formándose, y la persona como tal, su personalidad. Esta triada presenta y puede traer 2 aprendizajes. El uno es el aprendizaje por consecuencia de las propias acciones.
toda acción de una persona va a traer una consecuencia. En la imagen vemos a Pinocho, trae una consecuencia que por mentir se le crece su nariz. Esta es una de los aprendizajes por consecuencias de las propias acciones, y la otra es el aprendizaje por modelos, por medio de la observación vicario. Entonces, como lo que los niños ven, la persona ve, lo va apropiando a su proceso de aprendizaje. Ese aprendizaje por observación trae 4 aspectos importantísimos, que es la atención en el momento de realizar una actividad, la retención, qué tanto saberes retuvo la persona frente a X actividad o a X conocimiento, la reproducción cuando lo coloca en práctica, y finalmente la motivación que lo lleva a mantenerse motivado a hacer ese tipo de actividad en su proceso, en su aprendizaje. Muchas gracias. Vamos a hablar de uno de los paradigmas educativos más modernos, el socioconstructivismo. Uno de sus máximos representantes es Lev Vygotsky. El enfoque socioconstructivista nos plantea 2 premisas educativas principales. La primera de ellas es que el conocimiento es construido por el alumno. Por lo tanto, la educación tiene que girar en torno a ello. La segunda es que destaca en gran medida el contexto social, ya que los individuos viven y aprenden a través de una cultura. Los pilares que sustentan el socioconstructivismo son el andamiaje, el aprendizaje situado, la tutoría y el aprendizaje cooperativo. El andamiaje es el concepto utilizado en educación para denominar al conjunto de orientaciones, ayuda e información que reciben los niños en su proceso de enseñanza por parte de los profesores. Existe también un concepto ampliamente relacionado con esto, conocido como la zona de desarrollo próximo, que en concreto se define como la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno, es decir, aquello que es capaz de hacer por sí solo, y el nivel de desarrollo potencial o lo que podría conseguir con ayuda. El aprendizaje situado. La educación no puede estar descontextualizada de la vida de cada uno de los alumnos. A la hora de guiar el aprendizaje de un estudiante es necesario conocer su contexto social y la cultura que lo rodea. Una relación de aprendizaje contextualizada entre el alumno y el profesor ayuda a fomentar la empatía y los recursos disponibles a la hora de instruir. La tutoría. La tutoría es básicamente una relación de aprendizaje entre un experto y un aprendiz. Entonces, esto puede tener lugar entre un profesor y un estudiante, o entre un estudiante avanzado y otro menos avanzado. Otra estrategia interesante es la tutoría entre iguales o pares, donde un alumno apoya el aprendizaje de otro alumno. También tenemos el aprendizaje cooperativo. Este tiene lugar cuando los estudiantes colaboran para aprender a través de la ayuda mutua. Al tener cada uno de ellos una representación independiente de la realidad, construyen juntos un aprendizaje más rico y fructífero. O corriente del conectivismo. El conectivismo lo desarrolla George Siemens. Es una teoría de aprendizaje para la era digital y está basada en análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. ¿En qué se basa? Se basa en la integración de los principios explorados por las teorías del caos, redes neuronales y complejidad y autoorganización. Esto también hace parte de lo que ahorita se están utilizando en las grandes motores de búsqueda como Google, que es la inteligencia artificial. Bueno,
También dentro de este conectivismo vemos el rol del docente y el estudiante. El docente es el experto, orienta a los estudiantes a elegir fuentes confiables de información y a su vez seleccionar la información más importante, es decir, tener la habilidad para discernir entre la información que es importante y la que es trivial. Y el estudiante es el inicio, se centra en adquirir la habilidad para seleccionar entre tantas formas y medios de información y de comunicación que lo rodea. A esta teoría la critican y se dice que según los críticos no es una teoría de aprendizaje, sino una perspectiva pedagógica. Bernhardt afirma que las teorías de aprendizaje deben tratar con el nivel instruccional